Listo. Bien, chiquillos, hoy día, como bien les decía, lo primero. La primera prueba, chiquillos, la primera evaluación escrita que vamos a tener va a ser el día 30 de agosto, es decir, en 3, sin contando hoy día, quedan todavía 3, 2, creo, dos lunes antes de la prueba. Nos queda este y el próximo. La materia, la materia de la prueba ya está lista, es decir, lo de campo magnético del conductor, que fue lo último que vimos el otro día. Con eso ya estamos listos con la materia de la prueba. Pero tenemos que ejercitarlo. Entonces, la primera evaluación con mis científicos es el próximo lunes 30, o sea, que va a ser por formulario como siempre. Va a ser más teórico que práctico en este caso, porque la parte práctica la vamos a estar trabajando en la actividad que vamos a hacer el próximo lunes, que va a ser con nota, que va a ser un cuestionario, al final va a ser un cuestionario que tener 4 preguntas, 2 preguntas clave de contenido y 2 ejercicios. Por esta manera tienen que repasar y ver esto. Elementos y características de un imán. En alguna parte. O sea, va a entrar, por ejemplo, ¿qué es un imán de partida? ¿Qué elementos químicos componen un imán? Una pregunta clave también saber cómo se llama, el recordar el nombre de la roca, que es el imán natural, que era la magnetita, que se saca también un poco por constitución magnetita. Recordar esta característica del imán, que pasa cuando se parte el imán, cuando se fracciona el imán, que ocurre con los trozos del imán, y el hecho de que tiene el polo norte y el polo sur. Cosas así me refiero a elementos y características de un imán, no más que eso. El concepto de campo magnético es lo que vimos de que, primero que era el concepto de campo, que era esta región alrededor del elemento donde se generaba como una atracción de repulsión magnética, y que ocurre, y cuando también se refiere al concepto de campo magnético, también se refiere a lo que ocurre en conductores. Es decir, también entender que el campo magnético ocurre también en conductores, y en qué caso ocurre, o sea, diferenciar cuando no hay campo magnético en un conductor y cuando sí, que era el ejemplo que vimos ese día de la lámpara, no estaba la lámpara prendida y la lámpara apagada, recordar en qué caso sí hay campo magnético y por qué ocurre. No les voy a pedir que se aprendan los nombres de los científicos que lo hicieron, porque ni yo me acuerdo de todo, así que eso siempre ha sido así. Los que me conocen de primera saben que ni yo me acuerdo de todos los nombres de los científicos. Líneas de campo magnético. ¿Qué saben acá, chiquillos? Recordar qué representaban, qué significaba que un dibujito de líneas de campo magnético tuviera muchas líneas de campo, comparativamente, por ejemplo, dos imanes iguales, si uno tiene más líneas de campo que otro, ¿qué significa? Que recordemos que es más intenso. ¿Y qué pasaba cuando enfrentábamos dos imanes? ¿Recuerdan que vimos un ejemplo donde si los polos eran opuestos, eran iguales, había una zona dentro de ellos que no había campo magnético? Recordar esas cosas. Entonces, por ejemplo, una pregunta de prueba puede ser que yo les coloque. Se muestran dos imanes sin sus polos identificados, y la representación de sus líneas en el campo magnético son las siguientes. ¿Qué polos pueden estar enfrentándose? Entonces, si no hay campo magnético en medio, tú puedes decir que son dos polos sur o dos polos norte, porque son polos iguales. Y si se ve campo magnético en medio, puede ser un norte con un sur con un norte. Acuérdense que eso es indistinto. O, por ejemplo, ¿cómo saber cuál es el polo norte de un campo magnético con las líneas? Recordar eso de que el polo norte tenía más líneas, porque desde ahí partían hacia el polo sur. Cosas así, detalles de ese tipo. Ahí llegó más gente. Y lo que vamos a ver hoy día, que vamos a repasar, que es el campo magnético por corriente. ¿Me decir algo? Ahí. Y lo de campo magnético por corriente, que es lo que vamos a ver hoy día, que es el cálculo. ¿Qué puede entrar ahí? Como les dije, chiquillos, y también los que están conectados, que la prueba va a ser más teórica que práctica, porque lo práctico lo vamos a hacer otra semana. ¿Qué les puedo preguntar en el último de campo magnético por corriente? ¿Qué pasa si aumento la corriente del conductor? ¿El campo es mayor o menor? ¿O qué pasa si estoy más lejos del conductor? ¿Voy a sentir más magnetismo o menos magnetismo? Cosas así. ¿Y qué forma tienen las líneas de campo que rodean un conductor? Pero parece que eran puros circulitos, que era como una espiral. Y lo de la regla de la mano derecha, de cómo no tanto aprenderse cómo hacerla,
Digo, ¿qué hay que hacer como para hacerlo? Sino que se pone, le pregunta, por ejemplo, tiene el siguiente experimento donde se pone el conductor de esta manera, por la corriente se pone de esta manera, que no sé, que va para arriba la corriente. Con la regla de la mano derecha podemos afirmar que, la corriente, que el campo magnético va a ser positivo o negativo, que era lo que decíamos que si los dedos se cerraran a favor o en contra de las manecillas del reloj. Y ahí sí puedo subir una lámina que explica un poco eso, pero más que nada saber el sentido. ¿No? Les pido que me digan, todo, escriban, que sepan qué pasa hay que hacer. Y eso. Entonces yo creo, de verdad que, siendo sincero, también entendiendo cómo es la materia de cálculo de campo magnético, igual es complicado hacerlo en una prueba. Entonces, prefiero dejarlo para la actividad de la próxima semana, que es lo que dice aquí, que dice, se realizarán unas 2 veces al mes actividades evaluadas, las cuales serán promediadas y generarán la tercera nota del semestre. Las pruebas y el trabajo de este semestre, la prueba este fin de mes y el trabajo a fines de octubre, que es el segundo, cada una vale 20%. Y las notas acumulativas valen el otro 10%. Y con eso completamos el 100% de las ponderaciones del año. Porque el primer semestre con los 2 trabajos hicimos, con las 2 evaluaciones hicimos 50% ya. Que era 20 la prueba y 30 el trabajo. O al revés, no sé. Entonces tenemos que llegar al 100%. Originalmente iba a ser 25-25, pero me gustó esta idea porque también vamos practicando constantemente. Así tampoco sobrecargo tanto las evaluaciones con tanta materia y las vamos evaluando, soltando un poquito de contenido en el camino y no recargamos tanto la evaluación. Así que importante eso, que no se les olvide. Entonces, el objetivo de los chiquillos va a ser básicamente aplicar los conceptos de campo magnético en la resolución de ejercicios. Vamos a hacer 2 ejercicios de ejemplo que son, si os entienden esto, la actividad de la próxima semana va a estar al otro lado. Porque no van a estar tal cual escritos, pero la idea de resolución es la misma. Y porque, siendo sinceros, no da para más este tipo de cálculo. Y eso, el cálculo del campo magnético, para lo que podemos ver nosotros aquí a nivel de colegio, es esto, porque el campo magnético se puede calcular con cálculo, o sea, con cálculo integral, con integrales, con derivados, todo lo que se ve en cálculo universitario. Porque lo convencional, el campo magnético se puede generar en cualquier tipo de conductor, que tenga la forma que uno quiera. El caso más simple es el conductor lineal, que es el que estamos viendo nosotros, que es un cable, literalmente un cable por el que se pasa corriente. Pero se pueden hacer campos magnéticos en regiones circulares, en regiones en 2 y 3 dimensiones. Pero como tiene más región por abarcar el campo, y no es lo mismo tomar, por ejemplo, si tenemos un conductor rectangular, el campo magnético no es lo mismo si lo tomamos por el lado más ancho que por el lado más angosto. Y eso lo ve el cálculo diferencial integral, que es un cuento que es eterno. Uno puede sacar campo magnético de lo que quiera, pero es complicado. No les voy a negar. Yo tengo exalumnos de acá que están viendo electromagnetismo en la U y que me piden ayuda porque de verdad es complicado entenderlo sin es lineal. Pero con esto, sabiendo cómo se calcula, ya tienen un punto a favor. Entonces, recordemos un poquito el concepto de campo magnético en este conductor, para recordar, como para echar a andar un poquito esto para revisar esto. Ganaste. Ya. Déjenme. Entonces, básicamente recordar esto, esa fórmula la pueden tener anotada de actividad, ustedes saben que siempre me da lo mismo, que es recordar que el campo magnético, primero que todo, tiene esta constante de permeabilidad, que es 4 pi por 10 elevado a 7, que es la que Ørsted tuvo que encontrar para compensar. Y era el valor que estaba presente siempre en todos los campos magnéticos. Y recordar que el campo magnético dependía de la corriente y de la distancia al punto donde se está generando la corriente, es decir, a este conductor. Recordar también que a mayor corriente aseguramos que el campo magnético es mayor porque hay mayor intensidad, es más intenso el campo magnético, al final de cuentas. Pero aunque, en contraparte, si nos alejamos del conductor, sentimos menos los efectos magnéticos que tenga. ¿Y quiere decir esto?
que es lo mismo que alejar un imán de otro. Si tenemos los imanes alejados entre sí, vamos a sentir que menos se atraen o menos se repelen. Ese efecto magnético ocurre lo mismo en los conductores. Si estamos más lejos del conductor, vamos a percibir menos el efecto magnético. Que recordemos que fue lo que Ørsted, que también puede ser pregunta de prueba, ¿con qué fue que Ørsted comprobó que el campo magnético en los conductores? Con la brújula. Entre uno más acerque la brújula al conductor que está generando campo magnético, la brújula va a alterar más su movimiento. Pero a medida que nos alejemos, va a ser menos el efecto. Pero hay un punto que ya no se va a percibir. ¿Por qué? Porque la brújula es un imán, al de cuenta, y entre los imanes reacciona. Exacto, la brújula funciona a base del campo magnético terrestre, también pregunta de prueba que está invertido, entonces lo que está apuntando el norte es porque está el polo opuesto. El norte del imán y el norte geográfico, que uno ve la brújula, que es el norte que le marca la brújula, la puntita roja, es el sur geográfico, el sur magnético. Recuerden que los polos magnéticos están al revés de los polos geográficos. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué uno cuando, buena pregunta también para, pueden hacer en la casa, ¿por qué cuando uno ocupa la brújula busca el norte y se le marca también? ¿Por qué? Porque el imán de la brújula reacciona con el polo contrario, polos opuestos se atraen. Entonces, la brújula va a mostrar el polo norte porque se está trayendo hacia el polo sur del imán de la Tierra. Están haciendo su tracción hasta que queden alineados. Por eso es tan fácil poder alinear la brújula con la punta 1. Ojo, paréntesis. Las brújulas de las aplicaciones no cuentan, de los teléfonos, porque ocupan GPS. Ocupan la geolocalización para ubicar el norte. Si uno ocupa la brújula del teléfono, va a ver que encuentra súper rápido. Si fuera una brújula verdadera, podría encontrar el norte en cualquier lado. Pero si se mete a un túnel, no le va a funcionar. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a moverme, ¿ven? Y si se fijan, no sé si se alcanza a ver, está tapado por la conexión, el pensamiento está activado el GPS del celular. Entonces, el norte está para allá. Entonces, con una brújula, y los testigos se lo estoy mostrando en la casa, pero si no se moviera con la brújula, si quiero alinearse con el polo norte, porque el polo sur del imán terrestre lo está atrayendo. Haciendo polos opuestos se atrae. No olvidar también, chiquillos, que la unidad de medida del campo magnético es Tesla. Recordemos que no se le puso Ørsted porque Ørsted no alcanzó a terminar de pulir esta ley porque murió. O sea, porque tampoco pasa. Falleció antes de tiempo, pero dejó el camino hecho para que los demás científicos pudieran completarla. Pero no se desconoce los grandes aportes que hizo Ørsted para él. Bien, vamos a hacer un ejemplo de esto, chiquillos. En un segundo que voy a activar la pizarra que siempre ocupo. Entonces, ese valor, chiquillos, que sale ahí, cuando hagamos los ejercicios de la próxima semana, siempre va a estar una constante. Entonces, si el ejercicio lo ven, no olvide que la letra mu es 4pi por 10 elevado a 7. No reemplace el pi, recuerden que nunca hemos reemplazado ese número, déjelo expresado, y da lo mismo porque ese 4pi, ese pi se va a simplificar con el pi del denominador. Entonces, si quieren, ni siquiera lo coloque. Olvídese de los números pi, todo lo voy a hacer yo cuando lo vean el ejemplo. Entonces, vamos con un ejemplo, chiquillos, para ir entendiendo de mejor manera esto. Ejemplo 1, y se va a ver harto si la pizarra no lo toca. Dice, por un conductor rectilíneo circula una corriente constante igual a 83 amperes. Determina el campo magnético en una región a 7 centímetros de este. Es decir, está el conductor rectilíneo y a 7 centímetros estamos midiendo cuánto se siente el campo magnético. Entonces, dato 1, también en su casa, chiquillos, importante el tiro. Verificar unidades. Recordemos que estamos siempre trabajando con el sistema internacional. Por ende, los centímetros no nos sirven. Debemos transformar a metros. ¿Qué se lo hacíamos? ¿Cómo transformar a metros, chiquillos? Dividiendo por esos tiempos. Por 100, ¿cierto? Entonces, hay que dividir por 100. Vamos a dividir por 100. Entonces, eso quedaría 0,07, si no me equivoco, metros. Entonces, antes de poder hacer cualquier cálculo, verificar que las unidades estén en lo que corresponde.
Si puede ocurrir también, y voy a verificarlo porque siempre se me olvida, mili es 10 elevado a, siempre se me olvida cuánto es mili, menos 3. Si le saliera, en vez de amperes, le saliera miliamperes, el número que le aparezca se debe multiplicar por 10 elevado a menos 3, o multiplicarlo por 0,001. Miliamperes es una milava parte de un ampere, por si acaso. Es decir, si le sale, por ejemplo, 1500 miliamperes, dividido por 1000, y lo va a transformar en amperes. Dividirlo por 1000. Miliamperes es MA. MA, es lo mismo, la misma amperes, pero ahora tiene una M chiquitita. Igual esas cosas se las voy a colocar en la actividad, así como para transformar de ampere, de miliampere a ampere, divida por 1000, y de centímetro a metro, divide por 100. Se me fue la onda para no que me llegue un mensaje. Entonces, determina el campo magnético. Colocamos al tiro la fórmula mu sub 0 por la corriente partido 2pi por R. La constante era siempre 4pi por 10 elevado a 7 por la corriente, que es 83. Dividimos. Yo descubrí que se me cambia la diapo cuando hago una línea. 2pi por el radio. Y aquí es donde entra el detalle. Cuando hablamos de radio, también R de radio, uno automáticamente no asocia R de radio, se refiere a la distancia desde el conductor a donde estoy, que es el radio de la circunferencia que va a formar esa línea de campo magnético. Por eso se pone R y no se coloca D, porque la explicación más como formal de esto es que es el radio de la circunferencia que forma la línea de campo magnético donde me ubiqué. Pero ¿para qué colocarle tanta palabra? Dejémoslo resumido como a qué distancia estoy del conductor. Pero nosotros sabemos por abajito que es el radio de la circunferencia, en ese dibujito que mostré con línea de campo magnético rojo, que por lo demás es un material, ese limadura de hierro rojo existe, que es un material que es un óxido de fierro que también tiene cobre. O sea, que el cobre de manera roca tiene un tono rojizo. El tipo de cobre que tenemos en las joyas, en todos los artefactos y los elementos de las flores que tenemos que contienen cobre. Entonces, 2pi por la distancia, 0,07. Entonces, antes de hacernos caldo de cabeza con cualquier cálculo, hagan lo que les dije recién. Como hay un pi en el numerador y el denominador, se pueden eliminar. Es decir, reducimos la fórmula a 4 por 10 elevado a 7 por 83 dividido, se va a cambiar la diapo. No podía solucionar eso de aquí porque se me cambia. Por 2 por 0,07. Y se olvida el número pi. Y cualquier ejercicio que haga de estos, con el pie calcular el campo magnético, siempre va a poder simplificarlos. Porque ese 4pi siempre va a estar en la constante y el 2pi del denominador también va a estar también. Entonces, si quiere hacer un atajo, yo se lo perdono. Espero que quien vaya a estudiar ingeniería con su profe de electro se lo perdone también, porque mi profe de electro una vez no me lo perdonó. Si quiere, parta escribiendo el tiro en la fórmula en rojo, el tiro. Olvídese del número pi, porque ya sabe que en algún punto se simplificó. Y entonces yo voy a saber que se simplificó en algún punto. Entonces, nuestra querida calculadora, que ojalá la haya traído. Dime. La notación hay que resolverla o se puede dejar expresada, ¿no? Para que no sea tan. Pueden dejarla expresada la notación científica o, si van a tener calculadora, poner el 10 elevado a 7 de calculadora. Me da exactamente lo mismo. La Sophie preguntaba, chiquillos, que si la notación científica, el 10 elevado a 7, lo transformamos, lo multiplicamos por la expresión o lo dejamos al final como un agregado por 10 elevado a 7. Me da igual. Y ya que permití eso, vamos a sacar el resultado con esos dos caminos. Es decir, colocándole el 10 elevado a 7 o agregándose al desarrollo. Entonces, vamos a tener dos caminos. No se cambió la pluma. Sí. Vamos a tener dos caminos que resolver.
con el 10 elevado a 7 y sin él. Entonces, si multiplicamos 4 por 83 en el numerador y lo dividimos abajo por 2 por 0,07, ustedes igual lo pueden comprobar, va a dar 2.371. 2.371. Y como aquí no lo ocupamos el 10, lo agregamos a la fórmula, le ponemos por 10 elevado a 7. Eso es Tesla. ¿Cierto? ¿Se va entendiendo, tíos? Tesla, la unidad de campo magnético es Tesla, T de Tesla. ¿Se entendió? No. La Sofi también lo digo en su casa, tenemos dos caminos para resolver esto, en donde metamos al cálculo el 10 elevado a 7 y en el que no. Si no lo metemos, multiplicamos todo y el 10 elevado a 7 se lo agregamos al resultado. No lo contamos. Es como si no estuviera. Entonces multiplicamos 4 por 83 y lo dividimos por 2 por 0,07. Eso nos da 2.371 y ahí le agregamos por 10 elevado a 7. Si lo ocupamos en la fórmula, serían 4 por 10 elevado a 7 por 83 dividido 2 por 0,07. ¿Qué da eso? Da 2,37, perdón, 2,37 por 10 elevado a 10 Tesla. Si se dan cuenta, dan los mismos, casi los mismos números. ¿Pero qué cambió? El 10 elevado a. Entonces, si se quieren asegurar de que están haciendo bien el ejercicio, hagan los dos caminos y vean si los números están parecidos. Pues si se fijan, aquí da 2.371 y aquí da 2,37. Pero que cambia que es el 10 elevado a 7 y es el 10 elevado a 10. Pero está bien igual. ¿Ya? Entonces, dos caminos para resolver este ejercicio. Que al calcular, no pongan en la calculadora el 10 elevado a 7, calculen con todo el resto de los números y el resultado se lo agregan. O de plano, calculen todo junto. Le agregan al cálculo de la calculadora el 10 elevado a 7. Le va a dar un resultado ligeramente diferente, pero que está bien igual. Ya, ahí usted elige cuál le gusta. Yo para el trabajo de la próxima semana voy a tener un solucionario donde van a estar los dos caminos. Ese es como el ejemplo base de este tipo de ejercicio, donde les voy a pedir calcular directamente, llegar y reemplazar y calcular la fórmula. Y donde ustedes ya saben que se puede hacer el truquito de eliminar el número pi y hacerlo más rápido. Lo que podría aumentar podría aumentar la dificultad de este ejercicio es que, por ejemplo, la corriente no esté en amperes, esté en miliamperes, que tienen que dividir por 1000 para llegar a amperes, y que la distancia no esté en centímetros, digo, no esté en metros, pero esté en centímetros. No les voy a poner en metros o en milímetros porque es como físicamente, bueno, trabajar con milímetros físicamente para esto es como irrelevante. Moverme 1 milímetro no va a cambiar prácticamente nada el campo magnético. Y si me muevo 1 metro, prácticamente no va a haber campo magnético. Porque piensen, es un conductor, piensen, es un cable, como el cable de su celular. Si yo manejo 1 metro de él, el campo magnético va a ser prácticamente irrelevante, va a ser prácticamente imperceptible. Pero si yo me corro 1 centímetro, ahí sí se puede sentir. ¿Qué es lo que pasa cuando también este efecto magnético viene relacionado con el sonido? Han pasado, yo creo que más de algunos han pasado por algún poste donde se siente esa, porque es el ruido que genera la corriente. Pero eso también es magnetismo. Si yo acercara una brújula en este poste, voy a ver que la brújula se va a volver loca. Porque ese gran transformador que tiene una gran cantidad de corriente está generando un efecto magnético. Que ese es el que dicen que lamentablemente afecta a los pájaros. Ese es como el efecto como negativo de la corriente de alta tensión que se llevan con las grandes líneas. Es que los pájaros no es que se vayan a electrocutar con el electromagnetismo, porque ustedes saben que los pajaritos tienen como una forma de apoyarse en los cables que no se electrocutan. Pero es el magnetismo que generan los cables de tensión lo que afecta, por ejemplo, su viaje, su ruta de vuelo, etc. Y otro hemos visto también hace un tiempo atrás que, por ejemplo, los beneficios, por ejemplo, las desventajas de los generadores de eólicos, que decíamos que no contaminaban, pero al tener estas grandes gamas, lamentablemente los pajaritos chocaban lamentablemente con estos generadores. Y también
el generador genera magnetismo en sí mismo por generar corriente. Entonces, cuando se habla del daño que se le hace a las rutas de vuelo de los pájaros, no tiene que ver con que los cables, el pajarito, la bandada va a chocar con los cables y se van a electrocutar. No, es el magnetismo que genera la corriente de esos cables el que va a alterar su ruta de vuelo, porque ellos tienen una geolocalización también basada en el tema del magnetismo terrestre. Entonces, si se le altera el magnetismo, el pajarito va a cambiar la ruta. Por eso está siendo lamentablemente cada vez más usual ver especies de aves que antes no veíamos. ¿Por qué? Uno, por la introducción a la mala por las plagas, por ejemplo, como es el loro argentino, pero también por el tema de que los pajaritos se están desviando, lamentablemente no desviando su ruta y están llegando a un lugar que no es. Bien, que me puse triste. Y eso que sabes que los días de lluvia me ponen contento. Ya, este es el ejemplo básico. Que dijimos que el grado de complejidad puede aumentar con el tema de transformación de unidades, pero eso es solamente tener ojo y no olvidarnos, de ejemplo, de la transformación a metros y la de miliamperes a ampere, que es multiplicar por 0,001 o dividir por mil, que es lo mismo. Dividan por mil, es más rápido. El otro ejemplo, como yo les vengo diciendo desde el segundo medio, donde hemos trabajado más este tema de ecuaciones, el segundo ejemplo, chiquillos, tiene que ver con ocupar a nuestro favor, por así decirlo, que esta expresión sea una ecuación. Es decir, le puede faltar por ahí algo. Entonces dice, debido a una corriente desconocida, por un conductor se produce un campo magnético de intensidad 5 por 10 elevado a menos 4 teslas a 9 centímetros de dicho cambio. Determine cuál es el valor de la corriente que circula en el conductor en esta situación. Entonces, ya tan grande, antes lo que hacíamos cuando éramos más chicos es que despejábamos todo y corríamos, multiplicamos para allá, pasábamos dividiendo. Les voy a enseñar, para que bueno, también si quieren hacer la antigua de que despejan los datos y ven dónde está la incógnita y empiezan que se está dividiendo, va a estar multiplicando. Hay una forma que se puede hacer más directa y que les deja la fórmula de llegar y reemplazar aún más rápido, que es la siguiente. Así ya, no puedo contra eso. ¿Qué tenemos que despejar? ¿Qué falta? Ley de la corriente, ¿cierto? Entonces, perfectamente podemos despejarla ahí antes de cambiar los datos. ¿Por qué? Porque no deja de ser ecuación. ¿Qué significa esto? Tenemos que despejarla ahí. Entonces, ¿qué nos molesta primero? El 2pi por r de abajo, ¿cierto? Si el 2pi por r está dividiendo la fracción, ¿cómo pasa para la izquierda? Si está dividiendo a la derecha, ¿cómo pasa a la izquierda? Entonces quedaría el campo magnético por 2pi por r es igual a la constante por i. ¿Cierto? Pasé el 2pi por r dividiendo, lo pasé multiplicando para la izquierda. Estamos despejando la corriente sin ponerle un dato. Es lo mismo que hacemos siempre, pero lo estamos haciendo antes. Y se dan cuenta que es mucho más rápido y nos aseguramos de no equivocarnos en el camino. Porque aquí lo que nos falta es la corriente. El campo magnético ya lo tenemos. Este es otro ejemplo. Este no es llegar y despejar. Ahora hay que reemplazar y despejar. Ya, mira, lo que pasa es que dice que debido a una corriente que no conocemos, nos da el campo magnético. Es decir, ahora tenemos la B. Lo que nos falta es la I. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Despejarla. Entonces, en vez de reemplazar los datos primero, despejémosla y dejemos la fórmula lista para reemplazar. Y aquí les estoy dando un truco porque les estoy dando la fórmula de corriente al tiro. Esa constante, si está multiplicando, pasa a la izquierda. Entonces, si quieren anotarla y de verdad, miren, esto soy sincero. Yo en el colegio, cuando lo vi en el electivo también, lo hice así, el profe nos dejaba ocupar la fórmula. Si les pido corriente, en vez de ponerse a despejar, ocupen directamente esta fórmula que les voy a entregar de regalo del día de hoy. Ah.
La corriente es igual al campo magnético por 2pi por R partido de la constante. Es más fácil. Llegar a despejar. Entonces, yo les voy a permitir por esta vez que estamos aprendiendo que lo ocupen directo. Pero no deben olvidar que viene de despejar la fórmula. Esa fórmula roja la pueden obtener igual ustedes si desde la original reemplazan los datos y después despejanla ahí de todas maneras. Pero tenemos unos segundos, unos minutos extra de trabajo y tenemos la fórmula al tiro. La corriente es el campo por 2pi por R partido de la constante. ¿Cuál es la diferencia entre la roja? ¿Qué es el atajo? Esa es para calcular corriente la roja va a pasar. Yo les di el atajo. El I. Ese I ¿Y el azul? es la de campo magnético original. Si les piden campo magnético, ocupan la azul. Si ocupan la corriente, ocupan directamente la roja. Pero esa lleva a la otra. O sea, perfectamente de esa pueden sacar la corriente, incluso pueden sacar la distancia. Podemos despejar la R también. Pero no olvidar que todas provienen de la misma fórmula. Solamente que la roja es un atajo. Es darle la fórmula directa y reemplazarla. Entonces, veamos. El campo magnético es 5 por 10 elevado a menos 4 por 2pi por el radio. Es 9 centímetros. 0,09 dice aquí el aldo porque hay que transformar a metros. No se olvide que hay que hacer ese cambio. Dividido por la constante, que como les dije el otro día, es un dato que siempre va a estar. Creo que fue la novela que me ese día, si ese dato va a estar o no, viene. Y si no está, me lo tienen que exigir, ¿ya? Que era 4pi por 10 elevado a 7. Y eso, sí, transformamos a metros, dividido por 7. Entonces, aquí de nuevo, otra vez, simplificamos el pi y el pi. Lo mismo. ¿Cierto? Se vuelve a simplificar. ¿Puede pasar? ¿Va bien? ¿Sí? Pero a mí se me va a ganar el dato. Entonces, ahí ustedes pueden calcular. Y para lástima de los que querían dejar el 10 elevado expresado, ahora no tenemos escapatoria, porque no podemos dejarlo expresado porque hay dos, ¿cierto? Hay uno arriba y uno abajo. Entonces hay que calcularlo, hay que saber, hay que calcular. Bueno, si quieren aplicar propiedades de potencia, de que división de potencia de igual base, háganlo, pero yo les recomiendo aquí toda la calculadora. Recuerden que entre menos cálculos hagamos, menos probabilidad tenemos de equivocarnos. Recuerden que yo siempre desde el segundo nivel lo digo mucho, traten de reducir los cálculos a la mínima expresión, porque siempre, siempre en alguna parte se nota. ¿Qué nos pusieron el elevado? ¿Qué en vez de poner menos 4 pusieron 4 en exponente? Entonces, reduzcamos la cantidad de errores al mínimo. ¿Qué en vez de poner 9 pusieron 0,9? Detallitos mínimos, pero que yo se los perdono si los he bajado un poquito puntaje, pero que si les toca un profe de electro pesado, por eso les puedo poner 0. Me ha pasado muchas veces que por un error de cálculo tenía 0 en el puntaje y estaba todo bueno. Perdía toda la tarde legando al profe de electro para que me dieran el puntaje hasta que lo lograba, pero no le 5 por 10 elevado a menos 4 por 2, no se nos olvide que después simplificamos el aquí, ¿no? El 2 por 0,09 dividido 4 por 10 elevado a 7, ya me estaba equivocando. Eso da 2,25 por 10 elevado a menos 12. ¿En qué unidad se mide la corriente, chiquillos? En amperes, ¿cierto? Amperes, o amperes. ¿O verdad? Pero es un 10. Otro tipo de ejercicio. Es decir, estos pajaritos y va a llover. Camino 1, para su casa también, chiquillos, que nos piden el campo magnético, fórmula directa. Camino 2,
que nos pilla la corriente, tenemos la fórmula de atajo. Si se olvida de la fórmula, la puede hacer lo que hacíamos antes. Reemplazar los datos y despejar la ecuación. Igual situación si nos pidieran la R, nos faltara la distancia. Despeje la ecuación y luego, reemplace los datos y despeje la ecuación. Es una ecuación, no nos olvidemos de eso. Y les pida el campo, la corriente o la distancia, que son las tres variables que puedo pedirle en el ejercicio, olvídese del número pi. No lo anote. O sea, perfectamente puede ir puesto por 2 por 0,09. Porque ya sabemos, descubrimos que se va a simplificar de todas maneras en algún momento. En cualquiera de las tres fórmulas, para calcular campo, corriente o distancia, el pi se va a simplificar en algún momento. Entonces, ahórreselo. De hecho, yo lo coloqué en la fórmula y confirmé esto para que lo vieran, que viene de la circunferencia. Ahí bien. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos de ejercicios chiquillos que pueden aparecer en el trabajo de la próxima semana, que está aquí. Entonces, próxima clase, actividad evaluada, nota acumulativa, la primera nota acumulativa, que es un repaso de la primera evaluación. Que van a hacer 4 preguntas, dos por tipo cuestionario y 2 de ejercicios. ¿Ya? Tener claro, chiquillos, la transformación de unidades y todo eso son delitos que no se los voy a dar, pero tienen que saber. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá, los que están en el online. Esperando que todo esté muy bien. Nos encontramos el próximo día lunes con este trabajo práctico, esta actividad que también nos va a servir para repasar para la prueba. Así que estén bien, chiquillos, nos vemos. Chao, chiquillos, que estén bien.